secretario del FMLN, partido que está en el gobierno acá en El Salvador. Y con él vamos a hablar sobre la situación de este país centroamericano. Bienvenido, gracias por recibirnos. Gracias a Telesur. Buenas noches, es un gusto saludar a todos. Bueno, queríamos empezar preguntando, hemos visto estos últimos meses, estos últimos días, podríamos decir, la situación de El Salvador. Se habla en los medios, hubo un sabotaje por parte de las pandillas, se oye en los medios, hay asesinatos por parte de las pandillas. ¿Qué está pasando en El Salvador? ¿Qué pasa con las pandillas en El Salvador? Bueno, es importante compartir con el público que en El Salvador estamos viviendo una situación compleja, por decirlo de esa manera, porque hay una ofensiva que están impulsando las pandillas criminales, el crimen organizado, el narcotráfico, que están llevando adelante toda una ofensiva criminal. Esto está afectando, por supuesto, al pueblo salvadoreño de manera directa, y no solo con los asesinatos, sino también con el tema de las extorsiones, que afecta directamente a la familia salvadoreña, a los pequeños empresarios, a personas con escasos recursos. Es decir, ellos impulsan todo tipo de agresión al pueblo. Y por otro lado también, además de esta ofensiva o de esta campaña que desarrollan estos grupos criminales, también tenemos nosotros aparejado un esfuerzo por parte de la derecha del país, por la derecha política y económica del país, expresado particularmente en el Partido Arena, que tienen la pretensión de desestabilizar políticamente al gobierno. Inclusive han utilizado grupos de supuesta sociedad civil que pidieron en su momento, a mediados del mes pasado, la renuncia del presidente de la República. De tal manera que estos esfuerzos, por decirlo de esa manera, se juntan y están teniendo la pretensión precisamente de desestabilizar, de desmoronar, de llevar a una crisis al gobierno. ¿Por qué? Porque ¿qué buscan ellos? Estamos hablando de los partidos, digamos, Arena, de derecha, la oposición. Claro. Pues el propósito, y nosotros esto lo tenemos claro, digamos, es sumar, aunar esfuerzos, precisamente porque tienen la pretensión de impedir que nuevamente el FMLN gane una tercera presidencia en el país. Tienen la pretensión de nuevamente imponer el neoliberalismo en El Salvador, de nuevamente privatizar, digamos, el patrimonio del pueblo salvadoreño. Tienen precisamente el propósito de impedir que continúe este proceso de democratización en El Salvador. De hecho, nosotros estamos claros que en política el partido que no ganó en las elecciones, por supuesto que va a buscar la manera de ver cómo desgasta políticamente al partido en el gobierno, ¿no? Utilizando en este caso los métodos, utilizando los recursos que la ley le permite, utilizando los recursos que le da la Constitución de la República, las leyes secundarias, pero no, ellos están utilizando métodos subversivos, métodos que no tienen nada que ver con la ley. De hecho, este llamado a esta concentración de supuesta sociedad civil para sustituir o para deponer al presidente de la República era un llamado que
que no tiene nada que ver con los métodos democráticos, constitucionales, el llamado también o el acompañamiento a soldados de las Fuerzas Armadas de El Salvador y el llamado prácticamente a soldados de las Fuerzas Armadas de El Salvador para que exigieran supuestamente un bono y se pusieran en contra del presidente de la República, en contra del alto mando. Todos esos esfuerzos son de desestabilización de la institucionalidad del país. Platicábamos con el general Munguía Payés, el ministro de Defensa, y él nos decía, en El Salvador, yo no tengo recuerdo, memoria, de que hubiera sedición entre la tropa frente al mando de las Fuerzas Armadas. Prácticamente estaban tratando de desestabilizar el orden vertical que debe regir en todas las Fuerzas Armadas. Esto fue un golpe muy importante que ellos pretendían dar, pero las Fuerzas Armadas, el gobierno, el presidente de la República con sus llamados, el alto mando también tomando sus medidas, impidió que aquella situación continuara. ¿El alto mando del ejército, la policía, está con el gobierno de El Salvador? Exacto, sí. Yo lo que puedo decir con toda certeza, con toda claridad, es que las Fuerzas Armadas, la oficialidad, el alto mando de las Fuerzas Armadas es una institución que ha aprendido a vivir en democracia, es una institución que se apega a la Constitución de la República, es una institución que está cumpliendo a cabalidad su papel, de tal manera que las Fuerzas Armadas, el mando, los mandos intermedios de las Fuerzas Armadas, la oficialidad está, educada en la defensa de la República. Yo quiero decirles que tuvimos en estos días precisamente recientes prácticas con el ministro de Defensa y otros oficiales del mando, y ellos precisamente nos decían es que el presidente de la República podrá ser de uno o de otro partido, pero las Fuerzas Armadas estará precisamente con el presidente de la República que eligió el pueblo salvadoreño. Nosotros vamos a una pausa, regresamos en breve.